Buenas tardes, mi nombre es Rubén Ríos y aquí les voy a mostrar un circuito eléctrico que vamos a realizar. Bueno, pues este es el circuito del que les hablaba. Pues es un circuito que está conformado con sus dos fuentes de voltaje. Pues esta es pues una fuente de voltaje de 24 volts y la otra fuente es de corriente dependiente de VA. Tenemos nuestras dos resistencias de 3 ohms y 6 ohms. Tenemos pues nuestras salidas de nuestro circuito. Vamos a identificar pues nuestros nodos. Vamos a identificar como 1, 2, 3 y 4. Entonces, pues principalmente lo que queremos saber pues el voltaje de Thevenin, ¿no? Nuestro voltaje de Thevenin, pues el valor de VA que circula en este circuito. Vamos a redibujar nuestro circuito con solo un camino cerrado. En este caso pues no vamos a tomar en cuenta pues las salidas porque pues no está transitando ninguna corriente. No está transitando ninguna corriente por estas dos. No hay un cable que las una. Entonces redibujamos. Tenemos 3 ohms, 6 ohms. Tenemos pues nuestra fuente corriente 1.33 VA. VA menos nuestro nodo 4, 1, 2, 3. Entonces tenemos que pues la corriente de 1.33 avanza al nodo 3. Entonces esto quiere decir que pasa por la resistencia de 6 ohms, es 1.33 VA, igual pasa por esta resistencia 1.33 VA. Entonces entra al nodo 1 y baja, y entra al nodo 4, 1.33 VA. Entonces teniendo nuestros valores de corriente, las direcciones, pues podemos aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje. La podemos aplicar en este camino cerrado, en este camino, en este sentido, ley de Kirchhoff de voltaje. Entonces vamos a realizarlo. Entonces tenemos voltaje del nodo 1, del nodo 1 al nodo B, del nodo 2, perdón. Entonces va a ser más el voltaje del nodo 2 al nodo 4, más voltaje 4 a 1 igual a 0. Entonces vamos a multiplicar 1.33 VA por 3 de nuestra resistencia, más VA más 24 volts, o sea, de nuestra fuente, que es igual a 0. Entonces esto quiere decir que sumamos que es 4.99 VA igual a menos 24. Entonces
tenemos que BA es igual a menos 24 sobre 4.99. Entonces, quiere decir que nuestro valor de BA es menos 2400 sobre 499 volts. Entonces, tenemos nuestro valor de BA. Tenemos nuestro valor de BA. Entonces, ya con nuestro valor de BA, podemos calcular la corriente de 1.33, que sería 1.33 BA, que es igual a menos 30.59 amperes, que esto nos daría menos 3059 sobre 100. Entonces, pues ya pues aquí lo que hicimos fue que multiplicamos 1.33 por BA. Este fue el resultado que nos dio. Entonces, ya teniendo pues estos valores, pues ya podemos encontrar los voltajes de nuestro circuito. Entonces, vamos a redibujar. Bueno, pues entonces aquí pues redibujamos nuestro circuito, pero pues ya tenemos una fuente de corriente de menos 30.59, que fue pues nuestro valor de tenemos acá. Entonces tenemos pues nuestras resistencias, nuestros nodos identificados como 1, 2, 3, 4. Entonces ahora lo que queremos saber pues son lo principal que queremos saber son el voltaje de Thevenin, que el voltaje que nos interesa saber para identificar voltaje de Thevenin es de 3 a 4, del nodo 3 al 4, que es donde va a circular el voltaje de Thevenin. Entonces para ello vamos a identificar de qué lado pasa la corriente, que lo vamos a hacer de mayor a menor. Entonces va a ser en este sentido, que pues recorre 30. Aquí es positivo, pero pues nos estamos yendo de mayor a menor, que aquí está positivo y negativo. Entonces es 30.59 amperes. Entonces recorre esta resistencia, que es 30.59, pasa al nodo 2 y recorre igual la misma cantidad, 30.59 amperes. Entonces vamos a calcular los voltajes de estas dos resistencias, que va a ser 30 corriente por resistencia. Entonces 30.59 por 3, entonces nos daría 91.77 positivo, negativo. Sería nuestro voltaje de esta resistencia, igual por en este caso también 30.59, que es la corriente, por la resistencia de 6 ohms, que va a ser un positivo de 183.54 volts, más o menos. Entonces ya identificados nuestros voltajes y el sentido de las corrientes, vamos a aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje en este sentido. Entonces va a ser voltaje de 4.1,
más voltaje de 1,2 más voltaje de 2,3 más voltaje de 3,4, que todo camino, la suma de las voltajes es igual a 0, un camino cerrado. Entonces va a ser 24 más 91.77 más 183.54 más el voltaje de 3,4, que es el que queremos saber. Entonces sumamos. Entonces esto nos daría que nuestro voltaje de Thevenin es igual a menos 299.25 volts. Entonces, pues ya tenemos nuestro voltaje de Thevenin. Entonces ahora el siguiente paso que sigue va a ser, pues, vamos a redibujar nuestro circuito, pero ahora va a ser con la corriente en corto, ¿no?, de nuestras salidas. Bueno, pues entonces, pues aquí redibujamos nuestro circuito. Y pues ahora lo que queremos saber, pues, es nuestra corriente en corto, lo cual pues pusimos un cable de estos dos puntos que eran las salidas. Entonces, pues sabemos que 1.33 llega a este nodo. Entonces, pues la corriente va a buscar, pues, una línea donde tenga menos resistencia. Entonces, como esta pues no tiene ninguna resistencia, solo es una línea, entonces la corriente va a ir a este lado, 1.33 VA. Entonces el circuito se modificará el circuito, porque en el nodo 3 y 4 pasan a tener el mismo potencial, pues lo cual pasan a tener voltaje de 0. Como es la misma línea por el corto, pues van a pasar a igual a 0. Entonces vamos a modificar nuestro circuito y lo vamos a redibujar. Pues que aquí lo tenemos, que queda en esta forma. Entonces, pues como podemos ver, pues tenemos pues un camino cerrado. Pues tenemos también nuestros a ver si va a ser en este camino de mayor a menor, en este sentido. Tenemos nuestros voltajes, que es de 8 volts y 6 volts. Entonces vamos a sacar nuestro valor de I. Entonces, ¿qué es esto? Nuestro valor de I en este camino cerrado. Entonces es I igual a 24 volts sobre nuestra resistencia de 6 ohms más nuestra resistencia de 3 ohms, que es igual a 24 volts sobre 9 ohms,
que es igual a 8 tercios. Entonces tenemos que nuestro valor de I pues es igual a 8 tercios. Pues entonces ya teniendo nuestro valor de I, podemos aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje en este camino cerrado hacia esta dirección. Entonces vamos a aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje. Entonces va a ser pues 24 menos 8 más 'más BA igual a 0. Entonces tenemos que BA es igual a menos 16 volts. Entonces pues aquí pues despejamos BA, ¿no? Despejamos BA, que nos dio menos 16 volts. Entonces tenemos que nuestra corriente en corto es igual a 1.3 VA, que es igual a menos 532 sobre 25 amperes, que esto sería, lo reducimos, sí, muy corto, sería menos 21.28 amperes de nuestro valor de la corriente en corto. Entonces pues ya teniendo nuestro voltaje de Thevenin, ya teniendo nuestro valor de corriente en corto, pues vamos a sacar la resistencia de Thevenin. Entonces vamos a sacar nuestra resistencia de Thevenin, que es voltaje de Thevenin sobre la corriente en corto, que es igual a menos 299.25 volts, que es la resistencia del voltaje de Thevenin, perdón, sobre la corriente en corto, que es menos 21.28 amperes, que es igual a 14.0625 ohms, que sería nuestra resistencia de Thevenin, sería 14 ohms. Entonces ya teniendo nuestros resultados de resistencia de Thevenin, la corriente en corto, el voltaje de Thevenin, pues vamos a hacer el circuito equivalente de Thevenin, que nos quedaría de esta forma. Tanto nuestra fuente menos, que es pues nuestro voltaje Thevenin, que es menos 299.25 volts, con la resistencia en serie, que es nuestra resistencia de Thevenin. Aquí va nuestra resistencia, que sería 14 ohms. Entonces este sería nuestro circuito equivalente de Thevenin. Ahora vamos a hacer nuestro circuito equivalente de Norton. Tenemos nuestra fuente de corriente, que es de menos 21.28 amperes, 8 amperes, con nuestra resistencia en paralelo, de 14 ohms. Y este sería nuestro circuito equivalente de Norton. Entonces aquí terminaríamos con nuestro circuito ya terminado.